Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a tocar un tema un tanto delicado, un tema que nos ha impactado profundamente y que creemos importante compartir con ustedes, nuestra familia virtual. Antes de que entremos en detalles, quiero agradecerles a todos por el constante apoyo que nos brindan. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, significan el mundo para nosotros. Realmente nos motivan a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Y hablando de suscripciones, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido de farándula, noticias de celebridades, análisis de la vida de las estrellas y sobre todo, si eres fan de Demet Özdemir y Can Yaman, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerte al tanto de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo y, por supuesto, con tus ídolos favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos ha reunido hoy. Prepárense porque es una historia que, si bien es triste, también nos enseña sobre la resiliencia y la importancia de la empatía. Así que tomen asiento, relájense y acompáñenme en este vídeo. Hoy nos dirigimos a ustedes con el corazón apesadumbrado para compartir una noticia que ha conmocionado a los fanáticos de Demet Özdemir y Can Yaman, y al mundo del espectáculo turco en general. Como saben, ambos actores han logrado un éxito rotundo en los últimos años, conquistando corazones en todo el planeta con su talento, carisma y, por supuesto, su innegable química en pantalla. Desde sus inicios en proyectos separados, hasta el boom que significó Erkencikus, Pájaro Madrugador, su popularidad no ha hecho más que crecer. Y precisamente esa fama, ese escrutinio constante al que están sometidos, hace que este tipo de noticias sean aún más difíciles de sobrellevar. En los últimos días han circulado rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas en diversos medios de comunicación sobre una supuesta tragedia que habría afectado a Demet y Can. Nosotros, como canal dedicado a informar de manera responsable y veraz, hemos esperado pacientemente a confirmar la información antes de dirigirnos a ustedes. Y ahora, lamentablemente, podemos confirmar que la noticia es cierta: Demet Özdemir y Can Yaman han sufrido una trágica pérdida. Pero antes de profundizar en los detalles, quiero hacer una aclaración importante. En este canal, siempre hemos priorizado el respeto a la privacidad de las celebridades. Entendemos que son figuras públicas, pero también son seres humanos con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser protegidas. Por lo tanto, vamos a abordar este tema con la mayor sensibilidad y delicadeza posible, evitando caer en el morbo o la especulación innecesaria. Nuestro objetivo es informar, pero también es apoyar y enviar nuestras más sinceras condolencias a Demet y Can en este momento tan difícil. La información que vamos a compartir con ustedes proviene de fuentes confiables y cercanas a los actores, pero respetaremos su decisión de mantener ciertos detalles en privado. Ellos son quienes decidirán qué quieren compartir con el público y cuándo. Nosotros simplemente seremos portavoces de su dolor y de su mensaje de esperanza. Ahora sí, con esto aclarado, podemos continuar. La trágica pérdida que han sufrido Demet y Can se refiere al fallecimiento de una persona muy cercana a ambos. No se trata de un familiar directo como padres o hermanos, pero sí de alguien que ocupaba un lugar muy especial en sus corazones y en sus vidas. Se trata de... Pausa dramática, de la abuela de Can Yaman. Sí, como lo escuchan. La abuela de Can, a quien él cariñosamente llamaba Anneane, falleció hace unos días después de una larga enfermedad. Si bien la noticia se ha mantenido en un relativo silencio mediático hasta ahora, debido al deseo de la familia de llevar el duelo en privado, la información ha comenzado a filtrarse y hemos considerado importante confirmarla y ofrecerles a ustedes, los fans, una visión más completa de la situación. La abuela de Can era una figura muy importante en su vida. Él siempre ha hablado de ella con mucho cariño y admiración, destacando su sabiduría, su fortaleza y su sentido del humor. Era una persona muy querida por toda la familia Yaman y, por supuesto, por Demet Özdemir, quien había desarrollado una relación muy cercana con ella durante el tiempo que compartió con Can. De hecho, fuentes cercanas a Demet afirman que la actriz está devastada por la noticia. Ella consideraba a la abuela de Can como una segunda abuela, y su fallecimiento ha dejado un vacío enorme en su corazón. Recordemos que Demet perdió a su propio abuelo hace algunos años, y la abuela de Can había llenado ese lugar de alguna manera, brindándole cariño y apoyo incondicional.
La relación entre Demet y la familia de Khan siempre fue muy buena, incluso después de su separación. Demet mantuvo el contacto con la familia Yaman, especialmente con la abuela de Khan, a quien visitaba con frecuencia. Esto demuestra la gran calidad humana de Demet y su capacidad para mantener relaciones significativas, incluso después de que las circunstancias cambian. Khan, por su parte, está completamente destrozado. Él era muy apegado a su abuela y su fallecimiento lo ha golpeado muy duro. Ha recibido el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos más cercanos y, por supuesto, de Demet, quien ha estado a su lado en este momento tan difícil. Aunque Demet y Khan no son pareja en la actualidad, su amistad y su cariño mutuo siguen siendo muy fuertes. Demet ha demostrado ser una amiga leal y solidaria, y Khan ha valorado enormemente su apoyo en este momento de dolor. Esta situación nos recuerda que, más allá de los romances y las relaciones sentimentales, lo que realmente importa son los lazos humanos, la amistad verdadera y el apoyo incondicional que podemos brindarnos unos a otros. La muerte de la abuela de Khan ha reunido a Demet y Khan de una manera inesperada, y ha demostrado que su relación va más allá de lo que la gente cree. No se trata de un simple reencuentro amoroso, sino de un gesto de humanidad y de solidaridad que habla muy bien de ambos. Ahora bien, entendemos que esta noticia puede generar muchas preguntas y especulaciones entre los fans. Algunos se preguntarán si este acercamiento entre Demet y Khan podría significar una reconciliación amorosa. Otros se preguntarán cómo afectará esta tragedia a la vida profesional de ambos actores. Y otros simplemente querrán saber cómo pueden mostrar su apoyo a Demet y Khan en este momento tan difícil. A todas estas preguntas queremos responder con sinceridad y transparencia. En primer lugar, en cuanto a la posibilidad de una reconciliación amorosa, creemos que es demasiado pronto para hacer conjeturas. Demet y Khan están enfocados en apoyar a la familia Yaman y en sobrellevar este duelo de la mejor manera posible. No creemos que estén pensando en retomar su relación sentimental en este momento. Sin embargo, el futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Lo que sí podemos afirmar es que su amistad y su cariño mutuo siguen siendo muy fuertes, y que se apoyan el uno al otro en todo momento. En segundo lugar, en cuanto a cómo afectará esta tragedia a la vida profesional de Demet y Khan, es difícil de predecir. Es probable que ambos se tomen un tiempo para descansar y recuperarse emocionalmente antes de volver a trabajar. La actuación es una profesión muy exigente que requiere mucha energía y concentración, y es importante que Demet y Khan se cuiden y se den el tiempo necesario para sanar. Sabemos que ambos son profesionales muy dedicados y que aman su trabajo, pero también sabemos que la salud emocional es lo más importante. Y en tercer lugar, en cuanto a cómo pueden mostrar su apoyo a Demet y Khan en este momento tan difícil, les pedimos que lo hagan con respeto y sensibilidad. Eviten enviarles mensajes ofensivos o inapropiados en las redes sociales. No los acosen con preguntas sobre su vida personal. Simplemente envíenles mensajes de apoyo y cariño, haciéndoles saber que están pensando en ellos y que les desean lo mejor. También pueden dejar mensajes de condolencia en las redes sociales de la familia Yaman, mostrando su respeto y solidaridad. Recuerden que Demet y Khan son seres humanos como nosotros, y que están pasando por un momento muy doloroso. Necesitan nuestro apoyo y comprensión, no nuestro juicio o nuestra crítica. Y hablando de redes sociales, hemos notado una gran cantidad de comentarios y publicaciones en las últimas horas, algunos de ellos muy respetuosos y solidarios, pero otros, lamentablemente, llenos de odio y negatividad. Queremos aprovechar esta oportunidad para pedirles a todos que sean más conscientes de sus palabras y de sus acciones en las redes sociales. Recuerden que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos, y que sus comentarios pueden tener un impacto muy grande en su vida. El ciberbullying es un problema muy grave que afecta a muchas personas, incluyendo a las celebridades. Demet y Khan han sido víctimas de ciberbullying en el pasado, y sabemos lo doloroso y perjudicial que puede ser. Por eso les pedimos que sean parte de la solución, no del problema. Promuevan el respeto, la empatía y la tolerancia en las redes sociales. Denuncien los comentarios ofensivos y bloqueen a los usuarios que los publican. Juntos podemos crear un ambiente más positivo y seguro para todos. Además, es importante recordar que el duelo es un proceso individual y que cada persona lo vive de manera diferente. No juzguemos a Demet y Khan por cómo están lidiando con la muerte de la abuela de Khan. Respetemos su privacidad y démosles el espacio que necesitan para sanar. Algunas personas prefieren hablar sobre sus
sentimientos mientras que otras prefieren guardar silencio. Algunas personas prefieren estar rodeadas de amigos y familiares, mientras que otras prefieren estar solas. No hay una manera correcta o incorrecta de sobrellevar el duelo. Lo importante es que Demet y Can se cuiden y se den el tiempo necesario para recuperarse. Sabemos que esta noticia es muy triste y que puede ser difícil de procesar. Pero también creemos que es importante hablar sobre la muerte y sobre el duelo, para romper el tabú y para ayudar a las personas que están pasando por un momento similar. La muerte es una parte inevitable de la vida, y todos vamos a experimentar la pérdida de un ser querido en algún momento. Es importante recordar que no estamos solos y que hay personas que nos aman y que nos apoyan. También es importante buscar ayuda profesional si sentimos que no podemos sobrellevar el duelo por nuestra cuenta. Hay muchos terapeutas y consejeros que pueden brindarnos el apoyo y la orientación que necesitamos. Y por último, es importante recordar que la vida continúa. No olvidemos a nuestros seres queridos que han fallecido, pero tampoco nos quedemos atrapados en el pasado. Sigamos adelante con nuestras vidas, honrando su memoria y viviendo al máximo cada día. La abuela de Can Yaman fue una mujer muy especial que dejó una huella imborrable en la vida de muchas personas. Su legado vivirá para siempre en los corazones de sus seres queridos. Y aunque su partida nos duele profundamente, sabemos que está en paz y que siempre nos estará cuidando desde el cielo. En estos momentos de dolor, es importante recordar los momentos felices que compartimos con ella y celebrar su vida. Recordemos su sonrisa, su alegría, su sabiduría y su amor incondicional. Recordemos las historias que nos contaba, los consejos que nos daba y las risas que compartimos. Su memoria será un consuelo para nosotros en los momentos difíciles y una fuente de inspiración para seguir adelante. Y hablando de inspiración, queremos destacar la fortaleza y la resiliencia de Demet y Can en este momento tan difícil. A pesar de su dolor, ambos han demostrado ser personas muy fuertes y valientes. Han encontrado la manera de apoyarse mutuamente y de seguir adelante con sus vidas. Su ejemplo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que podemos superar cualquier obstáculo si nos mantenemos unidos y nos apoyamos mutuamente. Demet y Can son un ejemplo de amor, amistad, solidaridad y resiliencia. Son dos personas maravillosas que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y estamos seguros de que con el tiempo superarán esta tragedia y seguirán brillando con su talento y su carisma. Y ahora, antes de finalizar este vídeo, queremos enviarles un mensaje de apoyo a Demet y Can. Queremos decirles que estamos pensando en ellos y que les deseamos lo mejor. Queremos que sepan que no están solos y que tienen todo nuestro apoyo. Les enviamos un abrazo virtual muy fuerte y les pedimos que se cuiden mucho. Y a todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, queremos agradecerles por acompañarnos en este vídeo tan especial. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su comprensión. Esperamos que este vídeo les haya sido útil e informativo. Y esperamos que les haya ayudado a comprender mejor la situación y a mostrar su apoyo a Demet y Can de manera respetuosa y sensible. En resumen, hoy hemos compartido con ustedes la triste noticia del fallecimiento de la abuela de Can Yaman, una persona muy importante en la vida de Can y Demet. Hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de evitar el ciberbullying. Hemos destacado la fortaleza y la resiliencia de Demet y Can en este momento difícil. Y les hemos pedido que muestren su apoyo a Demet y Can de manera respetuosa y sensible. Gracias a todos por ver este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido útil. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cómo creen que Demet y Can están sobrellevando esta situación? ¿Qué mensaje de apoyo les enviarían a Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan estar informados sobre esta noticia. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.